Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Tauro. Muy bien, corazón. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido bisonte. Empezamos, corazón. Antes de empezar, ¿escuchas? ¿Cómo empieza a ladrar el perro, cariño? Es como que hay algo que te quiere, otra vez, como que algo te quiere entregar. Vamos a ver, cariño. Muy bien, Tauro. He visto la imagen, Tauro. Puede ser hombre, puede ser mujer. Una energía que le gustaba usar mucho sombreros o gorras, mi bisonte. Una persona muy, por decirlo así, muy coqueta, muy coqueto. Como que siempre le gustaba estar bien arreglado, bien arreglada, mi querido Tauro. Pero a la vez, mi querido bisonte, una persona muy espiritual. Hay una energía, mi querido Tauro, de una persona con estas características que quiere hablar. Puede ser que está lo que es en este plano terrenal, puede ser que ya no está en este plano terrenal. Le encantaba mucho vestirse con colores vivos, especialmente lo que es el color rojo. La otra imagen, mi querido Tauro, es como que tú estás en un avión y estás viendo, cariño, todo el paisaje, campos, verdes, naturaleza, bisonte. O tú de repente estás en un lugar donde es un pueblo, donde es campo, donde es haciendas. No es una ciudad urbana grande, no. Hay mucha naturaleza. O de repente tú vienes de ese lugar, o extrañas posiblemente tu pueblo, extrañas posiblemente el campo, la naturaleza, mi querido bisonte. O tienes planes de hacer un viaje, Tauro. Tienes ganas de hacer un viaje, mi bisonte. Pero no sé por qué me aparece constantemente la imagen de esta persona que es muy coqueto, muy coqueta, muy alegre, muy feliz, que le gusta vestirse con colores llamativos, el color rojo predomina, pero es muy espiritual, muy religioso, muy religiosa esta persona, Tauro. Siento, mi querido bisonte, que muchos de ustedes posiblemente me dice Richard, quiero dejar el pasado atrás. Quiero dejar el resentimiento atrás. Quiero mirar para adelante. Quiero proyectarme a un futuro. Pero es como que hay algo en tu corazonada que te dice que el pasado no te suelta o que una persona vuelve o se pone en contacto. Pero muchos de ustedes, Tauro, ya no quieren seguir repitiendo el mismo plato. Ya no quieren seguir en ese bucle que te pone inseguro, insegura, nervioso, nerviosa, pero es como que vuelve, como que te busca, como que se reactiva, mi querido Tauro. Siento esto. Vamos a ver signos
mi querido bisonte. Vamos a ver signos, signos, signos para mi querido Tauro. Vamos a ver. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Aries, Capricornio. Cierras con tu signo Tauro, corazón. Algunos de ustedes, mi querido bisonte, quieren hacer un cambio. A lo mejor quieres cambiarte de casa, a lo mejor quieres mudarte a otro pueblo, otro país, otra ciudad. ¿Quieres hacer un cambio? ¿O estás pasando, cariño, por una separación? Vamos a ver, cariño, iniciales, mi querido bisonte, iniciales, Tauro. Me sale la letra V, la letra F, la letra U, la letra I y cierras con la letra G, Tauro. Vamos a continuar, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Tauro. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Muy bien. La carta de la reina de copas, mi querido Tauro. Yo lo que siento, bisonte, es como que tú guardas un sentimiento por una persona. Pero es como que tú me dices, Richard, no puedo arriesgarme a hacer un cambio, o simplemente no quieres aceptar el sentimiento que tienes por él o por ella, porque te sale como carta guía la carta de la reina de copas. En estos momentos, cariño, tú quieres tener control de los sentimientos, de las emociones, o tú quieres tener el control de las decisiones de tu familia, de tu entorno, de una persona especial, Tauro. Mi querido bisonte, cariño, a veces pecas de controlador, de controladora. Deja que ellos hagan su propia vida. Deja que tomen sus propias decisiones, bisonte. No te compliques la vida, me dicen Tauro. Siento, Tauro, que tú me dices, Richard, si hago esto es porque yo soy su madre, porque soy su padre, porque soy un familiar muy importante, porque quiero proteger a esta persona. Deja que tomen sus propias decisiones, Tauro. Todo es libre albedrío. A lo mejor de repente, cariño, la energía que yo he visto de ese personaje que le gusta vestirse con colores vivos, de ese personaje, cariño, que es muy religioso, muy religiosa, a lo mejor en estos momentos esta persona está triste. Quizás por tus decisiones. Quizás de repente, mi querido Tauro, porque no lo dejas tomar sus propias decisiones. Pero bueno, tú solamente toma lo que mejor suene para ti, Tauro, cariño. Vamos a continuar porque tenemos la carta de la reina de copas, mi querido Tauro. ¿Quieres tener el control de una situación, cariño? ¿O quieres que una persona te diga lo que siente por ti? ¿O necesitas una respuesta ya? No presione las cosas. Deja que todo caiga por propio peso, Tauro. Solo como consejo. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi querido Tauro. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Tauro. Me sale la carta de las de copas, bisonte. O tú no puedes arrancar de tus sentimientos a una persona, o hay una persona, cariño, que no puede sacarte de sus sentimientos. La carta del 6 de copas. Actualmente, esa persona que tú no puedes sacarlo de tu mente, de tu corazón, Tauro, está solo, está sola. Si estaba lo que es en pareja, mi querido bisonte, esta persona, cariño, está solo, está sola. Hay un personaje, mi querido bisonte, que te recuerda, y te recuerda de una forma positiva.
Te recuerda, cariño, con mucho amor, pero también con nostalgia. Porque este personaje, cariño, se levanta mucho en la madrugada. Plan de 3 de la mañana, 4 de la mañana, bisonte. Esta lectura también, mi querido Tauro, puede ser una lectura espejo, que eres tú quien se levanta en la madrugada y recuerdas a una persona. Tauro. Vos acá más cartas. Porque esta carta, cariño, nos hablan de sentimientos que salen del corazón. Nos hablan de sentimientos reales, mi querido Tauro. Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta del 9 de copas. Esta carta, cariño, nos hablan también de obsesiones. A lo mejor de repente puede ser que esta persona está obsesionado contigo. A lo mejor, cariño, tú me dices, Richard, ¿por qué no puedo sacarlo de mi mente? ¿Por qué no puedo olvidar a esta persona? ¿Será que a lo mejor de repente esta persona ha hecho algo en mi contra? Mira. Esta carta, cariño, si te das cuenta, este personaje sale del suelo. A su costado hay un sapo. Detrás, cariño, hay santos. ¿Te acuerdas que te había dicho que hay una persona que es muy religiosa, que le gusta vestirse con colores vivos? Una persona que, cariño, es muy coqueto, muy coqueta. Actualmente este personaje, corazón, está vestido de negro, mi querido bisonte. Y aquí en su mano, mi querido Tauro, tiene lo que es un trébol de color negro. No sé por qué siento, mi querido Tauro, siento que posiblemente a este chico o esta chica, cariño, alguien le ha comido la cabeza, Tauro. Alguien le ha dicho cosas negativas en tu contra. Esta persona te quería mucho, esta persona te amaba mucho, Tauro. Pero siento que ahora ese personaje, cariño, lo único que quiere para ti son cosas negativas. ¿Por qué? Porque alguien simplemente lo ha contaminado su energía, bisonte. Esto también, mi querido Tauro, puede estar relacionado con tu historia, contigo. A lo mejor, mi querido bisonte, existe una persona, cariño, que te ha traído información, que te ha hablado mal de esa persona, que te ha traído un chisme, y tú en estos momentos, mi bisonte, estás resentido, estás resentida, no entiendes por qué se ha portado así contigo. ¿Por qué, cariño? Porque tranquilamente existe una persona que no te quiere ver feliz. Existe una persona, cariño, que te lleva a su tela de araña, a su trampa, y tú caes redondito, Tauro. Redondita, mi querido bisonte. Este mensaje, Tauro, llévalo a tu terreno. No todo tiene que ser amor. Siento, mi querido bisonte, que te estás dejando llevar por una persona negativa. Siento que hay una persona, cariño, que te trae chismes, que te hace comentarios, y tú te pones nerviosa, te pones nervioso o discutes con esa persona. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, cariño, dentro de la familia alguien te cuenta algo y tú, pues, cariño, como eres una persona que te gustan las cosas claras o eres una persona muy protectora, cariño, atacas a la otra persona. Pero lo están haciendo para confundirte. O esa persona, cariño, está confundido, está confundida. No sabe lo que dice. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. No vaya a ser, mi querido bisonte, que por escuchar a una persona que no sabe lo que hace, te ha separado de alguien muy especial. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, puede ser que está lidiando con un Capricornio. Opción 2.
La carta del carro es un sí. Cáncer. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña en esta semana. Escucha, el ser amado, el arcángel Samuel. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Si tú en estos momentos, mi querido bisonte, por X motivos, por ese chisme, por esa discusión, esa persona que te daba vida, que te daba alegría, no hay contacto, encomiéndate al arcángel Samuel. Este arcángel, cariño, te va a ayudar para la reconciliación, Tauro. El arcángel Samuel te va a ayudar para tu reconciliación, bisonte. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser amigos, puede ser una persona especial con la cual tú actualmente no te hablas, bisonte. Vamos a canalizar. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, bisonte. Yo lo que estoy viendo, Tauro, es la imagen de una energía que está limpiando la casa. Siento, mi querido bisonte, que hay una persona que posiblemente quiere que tú lo escuches o te quiere entregar un mensaje para tu liberación. El otro mensaje, mi querido Tauro, es importante que tú hagas una limpieza espiritual en tu casa. Vamos a ver. Muchos de ustedes tienen una ventana no tan grande, pequeña. Será de repente, cariño, ponle de 1 metro de ancho y de largo, pues 1,5 metros. Más no. Más no. Hay unas cortinas, son unas cortinas ya viejas, no son cortinas nuevas. Ya lo tienes un par de años. Cariño, tienes que llevarle a lavar, ¿vale? Porque lo veo con polvo inclusive, Tauro. En esa ventana, mi querido bisonte, a veces tú o tu familia pone como adornos, Tauro. Pone como adornos, como juguetes o pequeñas macetas. Ponen como adornos. El perro. Cariño, otra vez. Al costado, mi querido Tauro, en uno de los costados, puede ser derecha o izquierda, tú siempre sientes una energía. No es malo, cariño, pero es como que se esconde. Es como que una energía se ha quedado en casa, o de repente, cariño, son los dueños de esa casa. Se esconde. Le gusta ver lo que tú pones en esa ventana. O tú de repente, mi querido Tauro, en honor a una persona, a un hijo, o una energía especial que ya no está en esta tierra, tú siempre lo recuerdas con esos adornos. El nombre de Jimmy, o la letra G, Tauro. Hay alguien, mi querido bisonte, que quiere que por favor tú lo escuches. Hay alguien que necesita hablar contigo, Tauro. Siento esa energía que está en esta tierra. Quiere decirte algo. Es una persona de cabello moreno, Tauro. Sea hombre, sea mujer. Dice que siempre te esperaba en la escuela. No sé por qué me dice esto. O te espera en la escuela, Tauro.
Algunos de ustedes, mi querido bisonte, se conocen desde la época de escuela de colegio. Algunos de ustedes, Tauro. O simplemente tú coincidías con esta persona en la escuela, en el colegio. Yo qué sé, cariño, si tenías que llevar a tus hijos o tú de repente eres profesor, profesora, coincidías ahí. Veo piedras, cariño. No sé si a lo mejor de repente a ti te gustaba poner en la playa o en el campo unas piedras encima de otras piedras. No sé qué tiene que ver esto para ti. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene, bisonte. Me pregunta mi querido Tauro si tú aún amas a esta persona. Porque me dice, dile si aún me ama. A veces escuchas un sonido como así. Mira, toma atención. Así, bisonte. No sé si tú lo escuchas. Canela, me dice, canela. No sé por qué me dice canela. Dice que te encantaba mucho la lluvia, o te encanta mucho la lluvia, bisonte. Veo ruedas, muchas ruedas, Tauro. No sé si tú de repente en esa época conducías mucho el coche, o está relacionado con un accidente, o de repente tú tienes una moto. Veo muchas ruedas. Puede representar también a un Capricornio. He sentido que me ha tocado aquí. O tú tienes una molestia en el brazo. Hay un personaje, mi querido bisonte, que toca la guitarra. Toca la guitarra, Tauro. Sea hombre, sea mujer. Me dice que por favor escuche su mensaje. Quiere decir algo, pero cuesta. Dice, nos separaron a los dos. Pero ¿quién ha separado? Me dice su amiga y su prima. O su amigo y su primo. Tiene que leer, me dice. No sé por qué me dice que tienes que leer algo. No sé por qué me ha mostrado como si hubiera un cuaderno y hay como muchas líneas. No sé si tú de repente, cariño, tu trabajo está relacionado con el diseño, diseño gráfico, cariño, yo qué sé, o eres un pintor, o a lo mejor eres un arquitecto también, ¿por qué no? Muchas líneas veo como diseño.
Estoy escuchando como si hubiera lo que es un sonido de plagas, abejas o moscas. No sé si en tu casa está habiendo plagas de abejas o moscas. Me muestra un reloj de arena, como que me dice el tiempo. El tiempo se agota, dice. Un grito, un quejido, Tauro. Un quejido, un llanto, bisonte. Un llanto. Siento como que a una persona se le acaba el tiempo, Tauro. Hay una tristeza, hay un llanto. Vamos a ver, cariño, qué me dice. Por favor, no te calles, me dice. Vamos a ver qué te dice, cariño. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Escucha. Cambia tu vida entera con la gratitud. La gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Es la regla de oro de toda tu vida, ya sea en tu salud, trabajo, relaciones o dinero, mi querido bisonte. ¿Sabes qué me dicen, Tauro? A lo mejor, mi querido Tauro, siempre te quejas de que las cosas no te salen como tú quieres. O de repente, cariño, estás tan estresado, tan estresada, que todo te va mal. Aunque tu mundo se esté cayendo por pedazos, Tauro, tú tienes que decir, gracias Dios, gracias universo, porque todo va a ir bien. Tauro. Gracias Padre, gracias universo, porque mañana voy a encontrar trabajo. Aunque no lo encuentres, todos los días tienes que decirlo. Gracias por una oportunidad de vida. Pero si tú te levantas y dices, soy un fracasado, no logro mi propósito, todo me sale mal, esta persona no me llama, esta persona me ignora, no tengo dinero. Al final, mi querido Tauro, todo lo que tú estás mencionando lo atraes y vas a estar envuelta o envuelto en ese bucle. Bisonte. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que ser más positivo, más positiva, mi querido Tauro. Vamos a ver las características, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. A mí me ha sorprendido mucho que una prima o una amiga ha hecho algo lo que es en tu contra. Vamos a ver. Las características, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Tauro, últimamente estás sintiendo una conexión con tus progenitores, especialmente con tu madre. Puede ser que muchos de ustedes tienen un hermano, una hermana en común, o ustedes son hijos únicos o hijas únicas. Es una persona de piel trigueña, o si es de piel blanca, está bronceada, cabello largo, de color rojo. Por Dios, recién me doy cuenta. Ay, por Dios, se me ha escarapelado el cuerpo, Tauro, recién me doy cuenta. ¿Te acuerdas que te he dicho con el cuenco de cuarzo que una persona que le gusta vestirse con colores vivos, especialmente el color rojo? Cariño, es increíble. Mira esta mujer. Está vestida con un vestido de color rojo y tiene como una corona, como si fuera una gorra, un sombrero, cariño. Hay una conexión, mi querido Tauro. Tú llévalo este mensaje a tu terreno. Puede ser una persona que está viva, está vivo. Puede ser una persona que está en el plano espiritual y que hay una conexión entre ustedes. Pero me he sorprendido, Tauro. Me he sorprendido. Está vestida de rojo, cariño. Y es lo que yo he visto al principio. Ay, Dios mío. Vamos a continuar. Puede ser de elemento agua, Piscis, Cáncer, Escorpio. Qué fuerte, se me escarapeló el cuerpo. A ver, Tauro, uno más. La carta del 6 de bastos. Muchas veces tú escuchas silbidos en tu casa, en tu trabajo. Hay una persona, cariño, que se siente posiblemente
inalcanzable. Se siente la última chupadita de mango. Esta persona, cariño, a veces te ignora o simplemente no te responde el mensaje. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Muchos de ellos, mi querido bisonte, son personas conocidas, conocidos en tu barrio, en tu país, en las redes sociales, una persona famosa, etcétera, etcétera, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Yo siento, bisonte, siento que tienes que hacer caso de las señales. Siento que hay una persona que no se marchó de tu vida porque quiso. Simplemente, cariño, porque tu amiga o tu prima hizo algo negativo. Hay un personaje que se viste de rojo o que le encantaba los colores vivos. Te quiere decir algo. Si está en este plano terrenal, cariño, necesita saber de ustedes. Si no está, corazón, necesita protegerte, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Besotes. Hasta la vista y sé feliz, Tauro.